En esta oportunidad desarrollaremos la unidad número 8 del programa de farmacología en enfermería, fármacos antiinfecciosos. El cuerpo humano se ha adaptado bastante bien a vivir en un mundo repleto de microorganismos. Los microbios presentes en el aire, el agua, la comida y el suelo son componentes esenciales de la vida sobre el planeta. En algunos casos, como los microorganismos del colon, desempeñan un papel beneficioso para la salud humana. Cuando están presentes en un medio ambiente no natural o en cifras inusualmente elevadas, pueden ocasionar infección. El tratamiento consiste en la utilización de unas sustancias químicas, fármacos, para combatir la enfermedad. La terapia antibacteriana debe ejercer toxicidad selectiva ante las bacterias patógenas y al mismo tiempo producir los mínimos efectos posibles sobre el huésped. Los antibióticos son sustancias de composición química definida que, introducida al organismo, destruyen o inhiben la proliferación de un patógeno vivo, interrumpiendo el proceso infeccioso. Resistencia antibiótica. Si un antibiótico no es eficaz frente a una bacteria, se dice que esta bacteria es resistente. La resistencia a los antibióticos puede ser intrínseca o adquirida. La resistencia intrínseca es una característica propia de cada especie bacteriana concreta. Las bacterias tienen la capacidad para replicarse de forma extremadamente rápida. Durante la división celular, las bacterias cometen frecuentes errores a la hora de duplicar su código genético. Estas mutuaciones o errores en el código genético aparecen espontáneamente y de forma aleatoria en todo el cromosoma bacteriano. Aunque la mayoría de las mutuaciones son dañinas, en forma ocasional las mutuaciones producen una célula bacteriana que posee ventajas reproductivas sobre sus vecinas. Las bacterias mutuadas pueden ser capaces de sobrevivir en condiciones más duras o quizás crecer de forma más rápida que las otras bacterias. Resistencia adquirida. Se denomina resistencia adquirida a la que se produce cuando las bacterias previamente sensibles a un antibiótico se vuelven resistentes a este. Los mecanismos bioquímicos responsables de la resistencia a un antibiótico son los siguientes. Producción de enzimas que inactivan el fármaco, como las beta-lactamasas sintetizadas por muchas bacterias que inactivan la penicilina. Alteración del lugar de fijación del fármaco. Por ejemplo, en algunos casos, los aminoglucósidos y la eritromicina, antibióticos que se fijan en el ribosoma bacteriano 70S e inhiben la síntesis de la proteína, los microorganismos resistentes a este antibiótico han modificado sus lugares de fijación de tal manera que pierden su afinidad por los mismos. Reducción de la captación y acumulación del fármaco. Por ejemplo, algunas bacterias son resistentes a la tetracilina porque han alterado su membrana celular que se ha vuelto impermeable a este fármaco. Otras bacterias pueden utilizar el mecanismo de transporte activo para bombear el fármaco fuera de la célula antes de que éste acumule una concentración eficaz. Aparición de cambios en las vías metabólicas bacterianas. Por ejemplo, algunas bacterias pueden adquirir una resistencia a la trimetopina si su enzima dihidrofolato reductasa sufrieran modificaciones que disminuyeran significativamente su afinidad por el fármaco. Es importante comprender que el antibiótico no creó la mutuación que permitió que la bacteria se hiciera resistente. El papel que el antibiótico desempeña en la resistencia es eliminar las bacterias susceptibles al fármaco, dejándolas mutuadas todo el espacio para dividirse e infectar al huésped. Es la bacteria que se ha hecho resistente, no el paciente. Un individuo con una infección
que es resistente a ciertos agentes antibacterianos, puede transmitir la resistencia bacteriana a otra. Algunas circunstancias que posibilitan la resistencia bacteriana. El uso generalizado y algunas veces injustificado de los usos de los antibióticos han conducido a la aparición de un gran número de cepas bacterianas resistentes. Al menos el 60% de las infecciones por Staphylococcus aureus son actualmente resistentes a la penicilina. Cuanto más tiempo se usa un antibiótico en la población y cuanto más se prescribe, mayor es el porcentaje de las cepas resistentes. Las infecciones adquiridas en el hospital u otros entornos sanitarios denominados infecciones nosocomiales son a menudo resistentes a los antibióticos comunes. Las infecciones nosocomiales resistentes son especialmente problemáticas en unidades de cuidados intensivos donde se tratan pacientes muy graves con grandes cantidades de antibióticos. Los profesionales sanitarios pueden desempeñar un papel importante a la hora de retrasar la aparición de la resistencia, restringiendo el uso de los antibióticos a aquellas enfermedades que considere médicamente necesario. Prescribir antibióticos cuando no se necesita, como por ejemplo para un virus de resfriado común, contribuye de forma importante a la aparición de cepas de organismos resistentes. No es raro que los pacientes interrumpan su tratamiento antibiótico una vez que empiecen a encontrar mejorías. Sin embargo, suspender prematuramente el tratamiento antibiótico permite que algunos patógenos sobrevivan, promoviendo de este modo la aparición de cepas resistentes. El profesional de enfermería debe enseñar al paciente que muchos microorganismos todavía permanecen incluso después de que desaparezcan los síntomas. Debe resaltarse la importancia de tomar todo el tratamiento. Los fármacos antibacterianos pueden ser bacteriostáticos, es decir, inhiben el crecimiento bacteriano, pero no destruyen las bacterias. Bactericidas matan a las bacterias. Sin embargo, cabe destacar que esta distinción no es absoluta, pues la capacidad de un fármaco antibacteriano para inhibir o destruir las bacterias depende de su concentración. Distinguir entre fármacos bacteriostáticos y bactericidas pocas veces es importante en la práctica clínica. En la siguiente imagen se puede observar los sitios en donde los antibióticos pueden ejercer su acción. Por ejemplo, inhibiendo la síntesis de la pared celular, inhibiendo la síntesis de las proteínas, inhibiendo la síntesis del ARN, inhibiendo la síntesis del ADN. A continuación se detallará la clasificación de los antibióticos según mecanismo de acción. Beta-lactámico, penicilina y cefalosporina. Actúan en las bacterias en crecimiento inhibiendo la síntesis de la pared. Además, inhibe una enzima protectora, permitiendo así que una enzima autolisina destruya la pared bacteriana. La penicilina fue el primer antibiótico elaborado en grandes cantidades, aislado del hongo Penicillium en 1941. Mata a la bacteria desorganizando su pared celular. Muchas paredes celulares bacterianas contienen una sustancia denominada proteína ligada a la penicilina que sirve como receptor para la penicilina, la cual debilita la pared celular y permite que entre el agua, matando así la bacteria. La porción de la estructura química de la penicilina responsable de su actividad antibacteriana se denomina anillo beta-lactámico. Algunas bacterias secretan una enzima llamada beta-lactamasa o penicilasa que enciende el anillo beta-lactámico, haciendo que esta bacteria sea resistente a los efectos de la mayoría de las penicilinas.
Las modificaciones químicas de la molécula original de la penicilina produjeron fármacos que ofrecen varias ventajas. La oxacilina y la cloaxilina son eficaces contra las bacterias productoras de la penicilina y se llaman penicilinas resistentes a la penicilasa. Las aminopenicilinas, como la ampicilina y la amoxicilina, son eficaces contra un amplio abanico de microorganismos y se llaman penicilinas de amplio espectro. Las penicilinas de espectro extendido, como la carbamazepina y la piperacilina, son eficaces incluso contra más especies microbianas, incluidas las pseudomonas, las enterobacter y la klebsiella. Disponemos de varios fármacos que inhiben la beta-lactamasa bacteriana. Cuando se combinan con una penicilina, estos agentes protegen a la molécula de la penicilina de su destrucción, ampliando su espectro de actividad. Los tres inhibidores de la beta-lactamasa son el ácido clavulánico, sulbactam y taxobactam. La penicilina B potásica es más estable en ácido. Se absorbe más del 70% tras una dosis oral. La penicilina G-benzatínica se administra solo por vía intramuscular a nivel glúteo profunda. Debido a la alta concentración del material suspendido, si la inyección no se aplica a una velocidad lenta y constante, la aguja puede obstruirse. No masajear la zona de aplicación. Debido a que las alergias aparecen con mayor frecuencia con las penicilinas que con otros antibióticos, valorar la reacción farmacológica previa a la penicilina antes de su administración. Si el paciente tiene antecedentes de reacción alérgica grave a la penicilina, deberían evitarse las cefalosporinas debido al riesgo de hipersensibilidad cruzada. Evaluar las constantes vitales, el electrocardiograma, los electrolitos antes y durante el tratamiento, debido a que las penicilinas contienen niveles elevados de sales de sodio y potasio por la posible aparición de hiperpotasemia e hipernatremia. En caso de administración intravenosa, vigilar al paciente durante 30 minutos por la posible aparición de reacciones adversas como el rash cutáneo, dolor abdominal, convulsión, disminución de la diuresis o diarrea. Se debe comunicar inmediatamente al médico. La administración intramuscular es a nivel glúteo, no masajear la zona después. La educación al paciente debe incluir los objetivos del tratamiento, la importancia de completar el tratamiento y no dejar cuando los síntomas desaparezcan, así como algunas instrucciones como por ejemplo si el paciente es alérgico a las penicilinas, debe llevar una alerta médica como por ejemplo puede ser un brazalete, que la penicilina B, la amoxicilina clavulónica se deben administrar junto con las comidas para disminuir las molestias gastrointestinales. La penicilina G oral se debe tomar con agua, ya que los jugos de frutas ácidas como la naranja puede inactivar la actividad antibacteriana. Cefalosporina. Aislada poco después de las penicilinas. Las 4 generaciones de penicilina constituyen la clase más amplia de antibióticos, cuyos nombres suelen sonar de forma parecida, por lo que los estudiantes suelen encontrar dificultad para recordar la diferencia. Las cefalosporinas, como la penicilina, contienen un anillo beta-lactámico responsable de la mayoría parte de su actividad antimicrobiana. Son bactericidas y actúan uniéndose a las proteínas ligadas a la penicilina para inhibir la síntesis de la pared bacteriana. Cefalosporina de primera generación.
Son más eficaces frente a los organismos gram positivos. Las bacterias que producen las beta-lactamasas por lo general serán resistentes a estos agentes. Las cefalosporinas de segunda generación son más potentes y más resistentes a las beta-lactamasas y muestran un amplio espectro frente a los organismos gram negativos que los fármacos de primera generación. Las cefalosporinas de tercera generación generalmente presentan una duración de acción más prolongada que los agentes de segunda generación, un espectro más amplio incluso frente a organismos gram negativos y son más resistentes a la beta-lactamasa. Estos fármacos son de elección frente a infecciones como Pseudomonas, Klebsiella, Neisseria y Salmonella. Las cefalosporinas de cuarta generación son eficaces frente a organismos que han desarrollado resistencia a las cefalosporinas de generaciones más tempranas. Los agentes de la tercera y cuarta generación son capaces de penetrar el líquido cefalorraquídeo para tratar infecciones del sistema nervioso central. Consideraciones de enfermería. Considerar que los pacientes alérgicos a la penicilina también pueden serlo a la cefalosporina, hipersensibilidad cruzada. Aún así, es una opción razonable para aquellos pacientes que no toleran la penicilina. Evaluar la presencia de trastornos hemorrágicos, ya que las cefalosporinas pueden reducir las concentraciones de la protombina interfiriendo con el metabolismo de la vitamina K. Si el paciente está tomando simultáneamente AINE, monitorizar las pruebas de coagulación sanguínea, ya que la cefalosporina aumenta el efecto de la inhibición plaquetaria. La cefalosporina producen una reacción parecida al disulfiram, efecto antabús, cuando se consumen con bebidas alcohólicas. Los síntomas son vómitos graves, debilidad, visión borrosa y profunda hipertensión. La educación del paciente, al igual que con las penicilinas, debe incluir los objetivos del tratamiento, la importancia de que se tome el tratamiento completo, de informar los efectos adversos si llegasen a aparecer como diarreas, inicio de síntomas gripales, formación de vesículas o ampollas o descamación en la piel, convulsión, disminución de la diuresis, pérdida auditiva, erupción cutánea, dificultad para respirar o cansancio o debilidad. Y asimismo es importante evitar el consumo de bebidas alcohólicas mientras se esté realizando el tratamiento con cefalosporina. Aminoglucósido. La gentamicina, la streptomicina, la netilmicina y la amicacina son ejemplos de estos antibióticos. Son bactericidas. Se unen de forma irreversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Esto inhibiendo la traducción del ARN en proteína y aumenta la frecuencia de errores en la lectura del código genético procariótico. Se reservan normalmente para infecciones sistémicas graves causadas por organismos aeróbicos gram negativos, incluida la producida por Escherichia coli, la Serratia, Klebsiella y Pseudomonas. Cuando se usan para tratamiento de infecciones bacterianas sistémicas, se administran por vía parenteral porque se absorben mal por el tubo digestivo. Los aminoglucósidos son capaces de producir efectos adversos graves en ciertos pacientes. De especial interés son sus efectos sobre el oído interno y los riñones. La ototoxicidad se reconoce por afección del oído, el mareo, la pérdida de equilibrio,
el dolor de cabeza persistente y los oxígenos. Debido a que puede ser irreversible, se interrumpe habitualmente cuando estos síntomas se comunican por primera vez. La nefrotoxicidad se reconoce por pruebas de función urinaria anormales como creatinina sérica o nitrógeno ureico elevado. Habitualmente, la nefrotoxicidad es reversible. Consideraciones de enfermería. La infusión intravenosa de los aminoglucósidos debe durar al menos media hora. Preparar la solución inmediatamente antes de su administración. No mezclar en soluciones betalactámicos y aminoglucósidos por problemas de inactividad. Hacerlo por separado o en su defecto por vías separadas. Vigilar el sitio de administración por riesgo de tromboflebitis y por sus efectos tóxicos se debe observar al paciente en búsqueda de signos como pérdida auditiva y se debe administrar con gran cantidad de líquidos. La educación, además de lo mencionado ya cuando hemos hablado sobre los beta-lactámicos y la cefalosporina, debe incluir el aumento de líquidos, del consumo de líquido, siempre y cuando no esté contraindicado para promover la excreción del medicamento. Quinolonas. El primer fármaco de esta clase fue el ácido nalidícico en 1962, el cual presentaba un espectro reducido de actividad, por lo que se limitó solo a las infecciones urinarias. Actualmente existen 4 generaciones, las cuales muestran actividad frente a organismos gram negativos y a los microorganismos gram positivos como los estafilococos, los estreptococos y los enterococos. La aplicación clínica incluye las infecciones de los tractos respiratorios, gastrointestinales, genitourinarios y para algunas infecciones de piel y tejido blando. Las quinolonas producen inhibición directa del síntesis del ADN bacteriano mediante una interacción del fármaco con complejos formados por el ADN y una de las 2 enzimas dianas de las quinolonas, pertenecientes a la familia de la topoisomerasas del tipo 2, ADN grisasa y la topoisomerasa 4. La inhibición del ADN grisasa se traduce en alteraciones del superenrollamiento y en el caso de la topoisomerasa 4 en la inhibición de las hebras del ADN hijo. Los ejemplos de este grupo de fármacos antibacterianos son la ciprofloxacina y la levofloxacina. Una ventaja importante de las quinolonas es que se absorben bien por vía oral y puede ser administrada 1 o 2 veces al día. Los efectos adversos suelen ser comunes, como por ejemplo náusea, vómito y diarrea, y los más graves pueden llegar a ser arritmia, insuficiencia hepática y efectos en el sistema nervioso central como el mareo, la cefalea y los trastornos del sueño. Usar con prudencia en pacientes con epilepsia, arteriosclerosis cerebral o alcoholismo, debido al potencial interacción farmacológica que eleva el riesgo de toxicidad del sistema nervioso central. Vigilar cuidadosamente la función hepática y renal, ya que es un fármaco que se metaboliza por el hígado y excreta por los riñones. Los antiácidos y el sulfato ferroso disminuye la absorción de estos fármacos. Controlar la coagulación, sobre todo en pacientes que se administra simultáneamente warfarina, que es un
anticoagulante, ya que produce interacciones y puede llevar a un efecto de anticoagulación incrementado. Monitorizar la diuresis e informar cantidades inferiores a 1000 mililitros y animar al paciente a que tome 8 o más vasos de agua al día para disminuir el riesgo de cristaluria que irrita los riñones. Este medicamento puede producir mareos y vértigos, por lo que no es aconsejable realizar tareas peligrosas durante el tratamiento farmacológico y tampoco conducir. Además, la ciprofloxacina puede afectar a los tendones, especialmente en niños. Consideraciones de enfermería. Los cuidados higiénicos de la boca y el periné son extremadamente importantes para disminuir el riesgo de sobreinfección debido a cándidas. Evitar la exposición al sol por la fotosensibilidad disminuye la eficacia de los anticonceptivos orales y es importante evitar el consumo de productos lácteos, suplementos de hierro, laxantes que contengan magnesio o antiácidos. Tetracilina. Las primeras tetracilinas se extrajeron del microorganismo Streptomyces del suelo en 1948. Actúan inhibiendo la síntesis de la proteína bacteriana al unirse al ribosoma bacteriano cuya estructura es diferente la del ser humano. Las tetracilinas retrasan el crecimiento bacteriano y ejercen un efecto bacteriostático. Un ejemplo de estas son las tetracilina, doxicilina y la minoxidilina. Las últimas dos tienen una duración de acción más prolongada y son más liposolubles, por lo que pueden acceder al líquido cefalorraquídeo. Son utilizadas para el tratamiento de las úlceras pépticas causadas por Helicobacter pylori y las infecciones producidas por las clamidia. Los síntomas adversos son náuseas, vómitos, diarreas y la fotosensibilidad. En la exposición directa al sol, en casos graves, puede interrumpir el tratamiento. No es aconsejable administrar a menores de 8 años, ya que las tetracilinas producen una coloración amarillenta amarronada en los dientes que puede llegar a ser permanente. Macrólidos. La streptomicina es el primer antibiótico macrólido que se aisló del Streptomyces en 1958 de una muestra de tierra. Los macrólidos actúan inhibiendo la síntesis de la proteína dependiente del ARN de la bacteria, uniéndose a subunidades ribosomales 5-OS de microorganismos susceptibles, bloqueando las reacciones de la transpeptidación y la translocación del ARN de transferencia del proceso de formación de la cadena polipéptica. Los ejemplos son la streptomicina, la claritomicina y la citomicina. Los usos habituales incluyen el tratamiento de la toferina, la enfermedad del legendario, las infecciones por estafilococos, la influencia y el micoplasma pneumoniae. Los nuevos macrólidos fueron sintetizados a partir de la eritromicina. Aunque sus espectros son similares, los nuevos agentes poseen una semivida más larga y producen menos irritación gástrica que la eritromicina. Por ejemplo, la citromicina tiene una semivida tan extensa que se administra solo durante 3 o 4 días en lugar de los 10 días que requeriría la mayoría de los antibióticos. Los macrólidos apenas muestran efectos adversos. Los efectos secundarios más comunes son las molestias digestivas, diarrea y dolor abdominal.
Consideraciones de enfermería. Valorar los antecedentes de trastornos cardíacos de paciente, ya que los macrólidos pueden exacerbar una cardiopatía preexistente. Monitorizar las enzimas hepáticas. Ciertos analgésicos y fármacos anticonvulsionantes pueden interaccionar con los macrólidos, elevando los niveles sanguíneos de los fármacos y produciendo toxicidad. Los pacientes que reciben warfarina, el medicamento que es anticoagulante, los macrólidos pueden disminuir el metabolismo y la excreción de esta sustancia. Se recomienda no tomar el medicamento con jugos de fruta, por lo que se debe consumir con agua. Bueno, a continuación hablaremos sobre los tuberculostáticos. La tuberculosis es causada por el Mycobacterium tuberculosis, que es un importante reto a nivel mundial. En fase activa, la tuberculosis se transmite con facilidad de persona a persona a través de la tos, el estornudo o el esputo contaminado. El Mycobacterium tuberculosis activa las defensas inmunológicas del organismo que intenta aislar a los patógenos creando una barrera alrededor de ellos. Los microbacterias de crecimiento lento generalmente se hacen latentes subsistiendo en cavidades llamadas tubérculos. Pueden permanecer latentes durante toda una vida o reactivarse si la respuesta inmunitaria del paciente se deprime. El tratamiento farmacológico de la tuberculosis difiere a la mayoría de las restantes infecciones. Las micobacterias tienen una pared celular resistente a la penetración de los fármacos antiinfecciosos. Para que los medicamentos alcancen a los microbacterium aislados en los tubérculos, el tratamiento debe mantenerse de 6 a 12 meses, aunque el paciente pueda que no sea contagioso durante este tiempo completo y no presente síntomas, es importante que se mantenga el tratamiento durante el periodo. Algunos pacientes que desarrollan infecciones resistentes pueden requerir tratamientos de periodos más largos, hasta 24 meses. Una segunda diferencia es que se administran de forma conjunta por lo menos 2 antibióticos y a veces 4 o más. Durante el periodo de tratamiento de 6 a 24 meses pueden usarse diferentes combinaciones de fármacos. Es necesario un tratamiento con múltiples fármacos para que las micobacterias crecen lentamente y es común que aparezcan resistencias. Usar múltiples fármacos en diferentes combinaciones durante un periodo de tratamiento largo reduce el potencial de aparición de resistencia e incrementan el éxito al tratamiento. Existen 2 categorías amplias de agentes tuberculosos. Una tercera diferencia es que los fármacos antituberculosos se usan para prevenir la enfermedad, además de tratarla. La quimioprofilaxis se inicia en contactos estrechos de pacientes recientemente infectados por tuberculosis o en aquellos que son susceptibles a las infecciones porque están inmunocomprometidos. Bien, a continuación hablaremos sobre los fármacos antituberculosos de primera línea. La streptomicina, que actualmente se la emplea raramente. El etambutol es un fármaco bacteriostático, su mecanismo de acción aún es desconocido, pero implica una alteración de la síntesis de la pared celular. El etambutol se administra por vía oral y sus efectos adversos son infrecuentes, pero puede aparecer neuritis óptica reversible. Con frecuencia se desarrolla en resistencia a este fármaco. La isoniazida inhibe la producción del ácido micólico, un componente de la pared celular exclusivo de estas bacterias, y es bactericida frente a estos microorganismos cuando están en fase de desarrollo. Después de tomar la isoniazida por vía oral, esta penetra bien en las lesiones tuberculosas.
alrededor del 5% de los pacientes aparecen efectos adversos que consisten en neuropatía periférica, hepatotoxicidad, fenómenos autoinmunitarios. La resistencia a la isoniazida es rara en los países avanzados, pero no en las regiones del mundo menos desarrolladas. La piracinamida, cuyo mecanismo de acción es desconocido, aunque el metabolismo de este fármaco por la micobacteria tuberculosa da lugar a un compuesto tóxico, el ácido piracinoico, el cual actuaría como bacteriostático en un medio de pH bajo que existe en la fogolizoma. La piranicida es activa por vía oral y sus efectos adversos consisten en hepatotoxicidad y aumento de la concentración plasmática del urato, lo que puede llegar a producir gota. La resistencia puede desarrollarse de forma rápida. Y la rifampicina inhibe la ARN polimerasa dependiente del ADN y produce efectos bactericidas. Es un fármaco potente y es activo por vía oral. Sus efectos adversos son infrecuentes, pero pueden resultar graves, como pueden ser, por ejemplo, en caso de toxicidad hepática y otros síntomas tóxicos debido a este fármaco. La coloración anaranjada de la orina es un efecto secundario frecuente. Puede producir muchas interacciones farmacológicas y es capaz de inducir rápidamente a la resistencia bacteriana. Los fármacos antituberculosos de segunda línea se emplean cuando hay que suspender la administración de los fármacos de primera elección por efectos adversos o resistencia. La carpermicina es un fármaco péptico, se administra por vía intramuscular y puede producir ototoxicidad y daño renal. La cicloserina es un fármaco de amplio espectro que inhibe la síntesis del péptido gluconato y este fármaco se administra por vía oral y puede producir toxicidad del sistema nervioso central. Los nuevos macrólidos como la citromicina y la claritromicina, las quinolonas como el ciprofloxacina. Con el fin de minimizar la aparición de las bacterias resistentes durante el tratamiento de la tuberculosis, se suelen utilizar combinaciones que incluyen una fase inicial diseñada para reducir la población bacteriana lo más rápido posible y evitar la aparición de resistencia a los fármacos. Suele durar unos 2 meses, durante los cuales se emplean al menos 3 fármacos: la isoniazida, la rifampicina y la piracimida. El etambutol se puede añadir si es que hubiese resistencia a la isoniazida. Por ejemplo, en pacientes tratados previamente por la tuberculosis o en caso de inmunodepresión. Y una fase de continuación de 4 meses en el cual se sigue administrando 2 fármacos, la isoniazida y la rifampicina, y puede ser necesario utilizar regímenes terapéuticos más prolongados en pacientes con meningitis o afección articular o óseas. Consideraciones de enfermería. El papel del profesional de enfermería en el tratamiento de antituberculoso supone una monitorización cuidadosa del paciente y de la enfermedad. Asimismo, proporcionarle información sobre el tratamiento farmacológico prescripto. Debe realizar una exploración física completa, incluyendo las constantes vitales y el peso. Además, hay que valorar los antecedentes del paciente, como alcoholismo, sida, enfermedades hepáticas, renales, porque muchos fármacos antituberculosos están contraindicados en estas enfermedades. También tiene que ser utilizado con prudencia en pacientes con disfunción renal y hepáticas. Así también en pacientes embarazadas y lactantes, debido al riesgo de producir daños hepáticos
con producción de niveles tóxicos de metabolitos del fármaco. Algunos fármacos antituberculosos pueden producir la hiperuricemia asintomática porque pueden inhibir la excreción renal del ácido úrico, provocando la aparición de gota. Además, los antituberculosos disminuyen la absorción de los anticonceptivos orales, por lo tanto su eficacia, y las mujeres en esta edad fértil deberían utilizar un método alternativo para el control de la natalidad. En el caso de la isoniazida, informar inmediatamente si es que aparecen la aparición de ictericia, coloración amarillenta en los ojos y en la piel. Además, cuando se está administrando isoniazida, se deben evitar alimentos como el queso, el pescado ahumado, escabeche, cerveza, el vino y los plátanos y el chocolate. También se debe concientizar al paciente que se debe lavar las manos frecuente, taparse la boca cuando estornude o tosa y eliminar adecuadamente los pañuelos sucios. Los virus son parásitos intracelulares obligados que carecen de metabolismo independiente y que solo pueden replicarse después de haber entrado en las células huésped a las que infectan. Una partícula viral o virón está formado esencialmente por ADN o ARN encerrado en una envoltura proteica, la cápside. Además, ciertos virus pueden tener una envoltura lipoproteica y enzimas que posibilitan la replicación viral. Debido a que los virus presentan un ciclo de reproducción intracelular y que comparten muchos procesos metabólicos con las células huésped, ha resultado extremadamente difícil encontrar fármacos selectivos que produzcan efectos tóxicos solo sobre ello. Además, cuando una infección viral llega a ser detectada clínicamente, los procesos de replicación viral suelen estar muy avanzados, lo que dificulta la intervención farmacéutica. Todos los antivirales que existen en la actualidad son virostásicos, más que viricidas. Como consecuencia de esto, la curación clínica completa va a depender de la inmunocompetencia del huésped. La quimioterapia antiviral resulta eficaz en la práctica clínica frente a algunas enfermedades virales. Los virus causantes de estas enfermedades son el virus herpes simple, el virus de varicela zoster y el citomegalovirus. El virus de la gripe A tipo A y recientemente del tipo B, el virus respiratorio sincital, anaravirus, y los virus de la inmunodeficiencia humana, VIH. A continuación desarrollaremos algunos antivirales. Inhibición de la fijación o de la penetración de las células huésped. Amantadina. El mecanismo de acción de la amantadina bloquea un canal iónico primitivo en la membrana viral, impidiendo la unión de un virón a una membrana celular del huésped, e inhibe la liberación de virus recién sintetizados a partir de las células huésped. La vía de administración oral, y se utilizan para la profilaxis y el tratamiento de la gripe producida por el virus tipo A. No es efectiva en el caso del virus tipo B y solo se utiliza en grupos de riesgo. Inhibidores de la neuraminidasa, zanamivir. Este fármaco inhibe la liberación del virus recién sintetizado a partir de las células huésped mediante la inhibición de la enzima responsable de la ruptura de los enlaces peptídicos entre el virus y el huésped. Se administra por vía inhalatoria, aunque el fármaco análogo o oseltamivir se puede administrar por vía oral. Está indicado para infecciones por virus de la gripe
tipo A o tipo B en las 48 horas siguientes a la aparición de los síntomas cuando la gripe es endémica en la comunidad. Los efectos adversos son las molestias gastrointestinales. Inmunoglobulina. Algunos ejemplos de la inmunoglobulina son la inmunoglobulina o gamma globulina humana normal y las inmunoglobulinas específicas como por ejemplo contra la hepatitis B, contra la rabia, contra el virus de la varicela zoster y contra el citomegalovirus. Las inmunoglobulinas lo que hacen es fijarse específicamente a determinados antígenos que existen sobre la superficie externa de los virones. Al fijarse específicamente a un virus, la inmunoglobulina lo recubren y pueden neutralizando, impidiendo su fijación a las células huésped y su entrada en las mismas. Las inmunoglobulinas normal se prepara a partir del plasma almacenado que procede aproximadamente de 1000 donantes y que contienen anticuerpos frente al sarampión, la paratoditis, la varicela y la hepatitis A. Y las inmunoglobulinas específicas se preparan juntando muestras de plasma de donantes seleccionados que presentan concentraciones altas del anticuerpo requerido. Las vías de administración son la intramuscular, aunque puede ser también por vía intravenosa. La inmunoglobulina humana normal se administra para proteger a los contactos susceptibles frente a la hepatitis B, el sarampión, la paratoditis y la rubiola. Las inmunoglobulinas específicas pueden atenuar o impedir el desarrollo de la hepatitis o la rabia después de una exposición conocida y antes que se manifiesten los signos y síntomas. Por ejemplo, después de la exposición frente a un animal rabioso. La inmunoglobulina del virus zoster, varicela zoster y la inmunoglobulina contra el Z-melagovirus están indicadas para la prevención de la varicela y la infección por citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos con riesgo de contraer estas enfermedades. La contraindicación para administrar las inmunoglobulinas es a los portadores conocidos por anticuerpos inmunoglobulina A. Los efectos adversos pueden ser malestar, escalofríos, fiebre y, en raras ocasiones, anafilaxia. Inhibición de la replicación de los ácidos nucleicos. Aciclovir, famciclovir, valaciclovir. El aciclovir y los otros fármacos se caracterizan por sufrir una fosfolirización selectiva dentro de las células infectadas por virus herpéticos. En un primer paso, esta reacción se produce a merced de una timidina sinasa viral en lugar de producirse mediante la sinasa de la célula huésped. La fosforilización da lugar a un nucleótido trisfosfato que inhibe el ADN polimerasa viral y la síntesis del ADN viral. Estos fármacos presentan una toxicidad selectiva frente a las células infectadas, ya que en ausencia de una timidina sinasa viral, la sinasa del huésped solo activa una pequeña cantidad del fármaco. Asimismo, el ADN polimerasa del virus del herpes presenta afinidad mayor por el fármaco activado que por el ADN polimerasa celular. La vía de administración puede ser tópica, oral y parenteral. El aciclovir y sus análogos se utilizan en la prevención y en el tratamiento de las infecciones superficiales y sistémicas producidas por el virus del herpes simple y por el virus de la varicela zoster, sobre todo en personas inmunocomprometidas. Los efectos adversos suelen ser mínimos, en raras ocasiones puede presentarse insuficiencia renal o encefalopatía. Ganciclovir.
Es un análogo nucleosídico sintético relacionado con el aciclovir por su estructura química. También requiere conversión en forma nucleótica trisfosfatidada, aunque a través de la sinasa distinta. El ganciclovir actúa como sustrato para el ADN polimerasa viral y su mecanismo de acción consiste en interrumpir la formación de la cadena del ADN inhibiendo la replicación viral. Se puede administrar de forma por vía oral o intravenosa. Indicación: está reservado este medicamento para las infecciones graves por el citomegalovirus. Como efectos adversos puede ser la neuropatía reversible y en ocasiones puede ocurrir erupción cutánea, náuseas y encefalopatía. Ribavirina o tribavirina. Es un análogo nucleosídico que interfiere selectivamente con la síntesis del ácido nucleico viral de manera similar al aciclovir. La vía de administración es en aerosol y está indicado para tratar infecciones por el virus respiratorio sincital. En casos graves de bronquiolitis de lactante o también por vía intravenosa para el virus de Lassa. Los efectos adversos suelen ser la reticulocitosis y depresión respiratoria. Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleosídico. Algunos ejemplos son la sidobudina, acitomidina y los nuevos fármacos como la abacavir, didanosina, lamidobidina, estambudina y salcitabidina. El mecanismo de acción. Estos son análogos nucleosídicos que requieren su conversión intracelular en su correspondiente nucleótido trifosfarilado. Los trifosfatos activos inhiben competitivamente la transcriptasa inversa y provocan una interrupción de la elongación de la cadena del ADN una vez que se incorporan a ella. La afinidad por la transcriptasa viral inversa es de 100 veces mayor que por el ADN polimerasa de la célula huésped. La vía de administración es oral y estos fármacos están indicados para el tratamiento de los pacientes asintomáticos y sintomáticos infectados por el VIH, así como para la prevención de la transmisión materno-fetal del VIH. Los efectos adversos son infrecuentes a dosis reducidas que se recomiendan para los pacientes asintomáticos infectados por el VIH o con síntomas leves, pero más frecuente en pacientes con SIDA que reciben dosis superior. La toxicidad sobre las células progenitoras mieloides y eritroides humanas produce con frecuencia anemia, neutropenia o lo mismo que la depresión de la médula ósea. Otro efecto secundario frecuente consiste en náusea, insomnio, cefaleas y mialgia. Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleosídico. Efavirenz y nevirapina. El mecanismo de acción es que se une a la transcriptasa inversa cerca del sitio catalínico y producen un cambio en la conformación que inactivan estas enzimas. La vía de administración es oral y los efectos adversos suelen ser pocos ya que es un fármaco bien tolerado, pero puede aparecer erupción cutánea, mareo y cefalea. Inhibidores de los fenómenos posteriores a la traducción. Inhibidores de la proteasa. Algunos ejemplos son el saquinavir
y nuevos fármacos ritonavir, indinavir, nelfinavir, amprenavir. El mecanismo de acción es que impide que la proteinasa específica del VIH encienda el producto poliproteico inerte a la traducción de diversas proteínas estructurales y funcionales. La vía de administración es la oral y están indicados para tratar en pacientes asintomáticos y sintomáticos infectados por el VIH en combinación con los inhibidores de la transcriptasa inversa nucleosídico. En general son fármacos bien tolerados, sin embargo pueden presentarse las náuseas, vómitos y diarrea frecuente. Los hongos son miembros del reino de los organismos eucariotas que viven en forma saprofita o parasitaria. Algunas especies de hongos son patógenos para el ser humano. Las infecciones por hongos se denominan micosis y pueden ser superficiales que afectan a la piel, las uñas y el pelo y las mucosas, o sistémicas con afección de los tejidos y órganos profundos. Existen 4 clases principales de fármacos antifúngicos: macrólidos polienéticos, antifúngicos imidazólicos, antifúngicos trisálicos y otros antifúngicos. Los macrólidos polienéticos: anfotericina B y nystatina. El mecanismo de acción de estos fármacos es que se fijan al ergosterol de la membrana celular del hongo, formando poros a través de los cuales se pierden constituyentes celulares. Estos causan alteraciones que resultan mortales para el hongo. El efecto tóxico que se produce estos fármacos es selectivo, debido a que las células humanas, el esterol principal es el colesterol. La vía de administración. Para la anfotericina B se puede administrar por vía tópica y por vía intravenosa. En cambio, la nystatina resulta ser tóxica si se administra por vía intravenosa y no se absorbe bien por vía oral. De este modo, se administra por vía tópicas como cremas, óvulos vaginales o mediante pastillas que se pueden chupar para que el fármaco entre en contacto con la mucosa oral. La indicación de la anfotericina es antifúngico, por lo que es de amplio espectro y se utilizan para infecciones micóticas sistémicas potencialmente mortales. La nystatina se utiliza para eliminar candidiasis de la piel y la mucosa oral y vaginal. Efectos adversos suelen ser la fiebre, escalofrío y náuseas. En largo plazo, el tratamiento puede producir daño renal y la nystatina puede causar sensibilidad al utilizarla por la vía oral. Es importante realizar un aclaramiento de creatinina que se debe monitorizar durante el tratamiento de anfotericina con el fin de detectar daño renal. Imidazoles: el clotrimazol, miconazol, ketoconazol son ejemplos de estos fármacos, los cuales tienen un mecanismo de acción en el que inhiben la síntesis de los lípidos, especialmente del ergosterol, de las membranas celulares de los hongos. La interferencia que provoca con las enzimas oxidativas fúngicas provocan una acumulación de 14 alfa-metilesteroles, compuestos que pueden desorganizar el agrupamiento de las cadenas acilo de los fosfolípidos, los cuales inhiben el crecimiento e interfieren con los sistemas enzimáticos vinculados a su membrana. Vía de administración: intravenosa o tópica. Por ejemplo, el ketoconazol se administra por vía oral, ya que esta
a diferencia de los demás, se absorbe bien por esta vía. Están indicados en candidiasis y micosis por dermatofitos. En micosis diseminada se pueden emplear también el miconazol por vía intravenosa como alternativa a la anfotericina. Los efectos adversos pueden ser náuseas, estado presicopal o trastornos hematológicos en el caso de el miconazol. El ketonazol oral puede producir hepatotoxicidad grave y depresión suprarrenal. Diazoles, el fluconazol y el intraconazol son ejemplos de este fármaco. El mecanismo de acción es similar a los imadazoles, si bien produce una mayor selectividad que estos frente a los hongos y producen menos efectos endocrinólogos. La vía de administración es oral. El fluconazol puede utilizarse en muchas infecciones micóticas sistémicas y superficiales, incluida la meningitis criptocócica, ya que alcanzan altas concentraciones en el líquido cefalorraquídeo. Los efectos adversos suelen ser náuseas, diarreas, erupciones cutáneas. Alilaminas. La terbinafina es un ejemplo antifúngico de esta clase, la cual impide la síntesis del ergosterol al inhibir la enzima escualeno oxidasa, lo que origina una acumulación de escualeno que da lugar a la destrucción de la membrana y a la muerte celular. Este fármaco es lipofílico y penetra bien en los tejidos superficiales, incluida la uña. La vía de administración es oral o tópica. Están indicados para las infecciones por dermatofitos, incluido la tiña, cuando es adecuado el tratamiento por vía oral debido a la localización y al grado de extensión de la infección. Los efectos adversos suelen ser las náuseas, leves dolores abdominales y reacciones cutáneas. Fluticasona. Penetra en las células fúngicas, pero no en las humanas, y se convierte en aquellas en 5-fluorouracilo, que es un potente inhibidor de la síntesis del ADN. Se administra por vía intravenosa y es eficaz frente a las levaduras, estando indicada en candidiasis sistémica y conjuntamente con la anfotericina en la meningitis criptocócica. Los efectos adversos suelen ser las náuseas y los vómitos. Efectos adversos menos frecuentes es la hepatotoxicidad, la caída del cabello y la depresión de la médula ósea. Grisefulvina. No se conoce exactamente el mecanismo de acción, pero es probable que interfiera con la formación de microtúbulos o con la síntesis y la polimeración de los ácidos nucleicos. Este fármaco se concentra selectivamente en la queratina, por lo que es útil para las micosis por dermatofitos. La vía de administración es oral y las reacciones adversas pueden ser la hipersensibilidad, cefalea, erupción y fotosensibilidad. Gracias.